proliferación anormal de las células. Sabemos que las células, como todo, tienen se origina, se realiza la mitosis, la división celular, se hace característica del tejido que se encuentra y luego para apoptosis y multiplicación. Entonces, si esto no ocurre, si hay una mayor proliferación de células y estas aumentan, van a generar una alteración. O si hay un crecimiento de células anormales, pero las células no mueren, va a generar cáncer. Entonces, como ya sabemos la estructura del colon, ¿no? Tenemos el apéndice, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, sigmoide y serrete. Respecto a la epidemiología, este es el tercer cáncer diagnosticado o la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Para poner un ejemplo, hay 140.000 casos nuevos en Estados Unidos todos los años y aproximadamente 60.000 personas mueren a consecuencia del cáncer colorectal. En el Perú es el octavo cáncer diagnosticado. Tenemos que tener principalmente la idea de cuál es la estirpe principal. El 95% de los casos de cáncer colorectal se debe a adenocarcinomas, el otro 5% se debe a linfomas, a metástasis o a carcinoma de células escamosas. Factores de riesgo. Los factores de riesgo son básicamente los mismos que se repiten en general en las enfermedades. Primero es la dieta, la mala alimentación que consumimos, alta en grasas y baja en fibra dietaria. Tenemos el alcohol, el tabaquismo y además tenemos que, si presentamos antecedentes familiares, tenemos el riesgo de generar enfermedad de 2 a 4 veces más. Además, hay síndromes que pueden generar más riesgo para generar cáncer colorectal, como son el síndrome de Lynch. El tamaño del pólipo, que lo explicaré más adelante de forma más detallada, es importante también. Básicamente la idea que debemos tener por ahora en la cabeza es que un pólipo mayor a 2 centímetros debemos considerarlo una lesión premaligna que puede generar cáncer colorectal más adelante. Debemos también tener en cuenta que son los cánceres subcrónicos. Los cánceres subcrónicos son aquellos que, mientras se está generando un cáncer colorectal, se genera a su vez otro cáncer. Ahora, es importante nosotros tener en cuenta cuál es la clínica. La clínica se manifiesta como sangrado, anemia a consecuencia del sangrado, dolor abdominal, masas palpables y una alteración en el ritmo de la evacuación, diarreas o estreñimiento. Para poder realizar un diagnóstico es importante tener en cuenta la clínica, el examen físico, los exámenes de laboratorio como son el retenón o los marcadores tumorales y por supuesto la imagenología. Ahora, esta es una imagen en la que debemos diferenciar que el colon está obstruido y que está bastante dilatado. Es complicado diferenciarlo en una radiografía simple, es por eso que se realizan más procedimientos, pero vamos a ver radiografías ya que es de algún modo lo que se va a poder ver, por ejemplo, cuando pero debemos tener en cuenta, por ejemplo, este es el caso de un paciente de 60 años que llega con dolor abdominal. Si nosotros encontramos un paciente de 60 años o mayor de 50 años que no ha tenido antecedentes quirúrgicos o patologías anteriores y viene con un dolor abdominal y con la clínica que ya he mencionado antes, debemos tener en cuenta que es muy posible que este paciente desarrolle un cáncer colorectal. En esta imagen podemos ver asas intestinales delgadas dilatadas. Tal vez no vamos a poder diferenciarlo ahora porque todavía nos falta un poco más de práctica, pero para poder identificarlo mejor hay diferentes signos radiológicos. Entre estos vamos a ver pólipos, o vamos a ver úlceras, o vamos a ver, principalmente son tres, ¿no? Son tres signos radiológicos, son la silla de montar, la corona de manzana y los escirros. Esta es la forma que vamos a ubicar. Vamos a poder verlo más adelante en imágenes, sobre todo esta, que es usualmente la más común. Aquí, por ejemplo, en la parte que es la corona de manzana, se ve de esta forma ya que es como una manzana que es mordida por ambos lados. Vamos a ver una estenosis. Y aquí podemos apreciarlo un poquito mejor. No sé si lo pueden ver. Es en esta zona donde se encuentra la flecha. Es como si hubiera sido mordida por ambos lados. Es más algrosada. Ahora,
para poder hacer el diagnóstico en las imágenes, principalmente se realiza por el gol estándar básicamente del cáncer colorectal, es la colonoscopia, ¿no? Pero acá vamos a poder ver un método alternativo también para poder ubicarlo. Esto se realiza por una radiografía con un relleno de bario o con un doble contraste. ¿Cómo se hace? Este procedimiento es bastante engorroso para el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente debe estar aproximadamente 3 días de preparación sin comer o con dieta líquida. A esto se le va a inyectar al paciente por un enema un líquido de bario. Esto se va a tener que llenar para poder nosotros ver cómo se llena todo el colon, y si no hay alguna imagen coloreada o pintada, vamos a ver que ahí se encuentra la lesión. Este es el de relleno simple. ¿Qué se pasa? Le ocurre al paciente, se le rellena con el enema, se le va a dar bario, y vamos a ver que cuando no hay una coloración, vamos a encontrar que ahí está la lesión, o cuando vemos alguno de los signos radiológicos más adelgazado o con una forma distinta. Puede darse por defecto, o por adición o por sustracción, que como ya habíamos entendido en clases anteriores, es por sustracción cuando esta abarca ocupa la luz del tubo digestivo. Tenemos a doble contraste. A doble contraste, ¿cuándo va a ser? Cuando al paciente se le va a inyectar el contraste, que es el bario. Luego de esto al paciente se le va a retirar el bario y se le va a inyectar aire. Entonces vamos a ver que debe haber zonas coloreadas, y las zonas que no estén coloreadas de forma normal va a ser el lugar donde se encuentra la lesión. Para poder hacer también el doble contraste de relleno simple, al paciente, una vez que se le ha inyectado, se le tiene que colocar en diferentes posiciones para que esto pueda colorear todo el colon, ¿no? Se le pone de costado, oblicuo, boca abajo, para que esto pueda colorear y podamos visualizar mejor. Ahora, esta es una colonoscopia virtual. La idea es que repita la imagen anterior, pero aquí no podríamos, es una imagen a colores donde se va a poder diferenciar si hay alguna anomalía en el colon o en el recto, pero no vamos a poder diferenciar bien cuál es el diámetro de la lesión. Ahora, como ya mencioné, las lesiones en colon o recto se puede dar por sustracción cuando se reduce el tamaño de la luz, como por ejemplo en los pólipos, o en los divertículos o úlceras, cuando al contrario se aumentaría el tamaño de la luz. Tenemos que tener en cuenta que cuando se realizan este tipo de exámenes, al paciente debe haberse realizado una limpieza de colon. ¿Por qué? Porque podemos encontrar manchas o lesiones y confundirlas con un divertículo, un polo, y pueden ser simplemente fecalitos. Ya, bien, acá por ejemplo podemos diferenciar que se ha rellenado en los agujeros alrededor de la flecha y podemos encontrar un pólipo grande en colon. Esto es para que podamos ver cómo se ve una lesión. ¿Cómo reduce la luz? Bien, aquí podemos ver cómo se supone que debe colorear y luego pierde color. Entonces tenemos que poder diferenciar, por ejemplo aquí sería la zona cancerosa, donde están las flechitas. Podemos ver que tiene cierta coloración y acá no colorea. Sí, esto es con varios. Bien, cuando nosotros decimos que los pólipos, como ya mencioné, es una lesión precancerosa, pero debemos tener en cuenta 3 puntos básicamente: el tamaño del pólipo, cómo se ha implantado el pólipo y el contorno. Si el pólipo es menor de 2 centímetros, podríamos decir que es una lesión benigna, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque tendría que hacerse una biopsia para poder detectar si esta lesión es benigna o maligna. Pero básicamente, si es menor a 2 centímetros, se podría decir que es benigna. Si esta tiene un tamaño mayor a 2 centímetros, es una lesión precancerosa que puede generar cáncer. Ahora, la implantación tenemos que ver si esta implantación es sésil, y además tenemos que ver el contorno, si este es liso y irregular, que como sabemos básicamente los contornos irregulares nos dan inicio de malignidad. Este es un adenocarcinoma. Aquí podemos ya notar mucho más claro que existe una lesión cancerosa y que hay una lesión
la parte del colon. Básicamente, o bueno, más adelante lo voy a explicar, que dónde se da en la zona con mayor frecuencia este tipo de cáncer. Pólipos, la poliposis colónica familiar, aquí podemos ver diferentes manchitas, podemos ver la coloración, en qué lugares se da y en qué lugares no estamos visualizando la coloración, lo que ya tenemos que tener una idea de que si no hay coloración, hay ahí alguna lesión. ¿Qué es el pólipo? Estas son las poliposis, no es lo que yo digo acá, porque acá hay coloración y acá deja de ver. Y decía que había manchas. Así, individuos. Son varios. No tapes, Karen. Esta, sí. Sí. Son imágenes por sustracción. Son imágenes por sustracción. Sí, los pólipos son todas imágenes por sustracción. Que van a estar adentro del tubo y van a reducir la luz. Ahora, los tipos de pólipos adenomatosos. Entonces vamos a ver los tubulares y los tubulovidiosos. Como ya mencioné, el potencial de malignidad va en relación también al tamaño. Por eso que vemos que cuando es mayor a 20 milímetros, aumenta a diferencia de que si fuera menor a 10 milímetros. ¿Qué pasa con sus diapositivas? No sé si se abre cada. Ahora, tenemos que también que tener en cuenta que no toda mancha que nosotros veamos vamos a decir esto es un cáncer colorectal, ya que podemos confundirlo con linfoma. Por ejemplo, acá podemos ver aquí y aquí. Y esto no es un cáncer colorectal, es solamente linfoma. Que se trata de manera diferente. Bien, cuando nosotros hagamos una evaluación, si bien tenemos que revisar todo, tenemos que tener en cuenta que hay lugares donde puede darse o se da con mayor frecuencia, que es esta zona, ¿no? Esta zona debemos tener más cuidado porque puede estar más enroscada y según leí o la literatura, por ejemplo, en pacientes que vienen de la sierra, estos tienen mayores torsiones, entonces tenemos que ser más incisivos al momento de evaluar estas zonas. Como vemos, 5%, 5%, 5%, 10, 15, 40%. Ahora, cuando se dan, por ejemplo, en 100 casos que se encuentra cáncer colorectal, el 30% de las veces hay una extensión a un tercio del recto. Aquí podemos identificar claramente cómo se ve la lesión en el cáncer colorectal. Podemos ver cómo se destruye y aquí es exactamente la misma imagen, pero simplemente aquí son con placas y aquí son con una resonancia magnética. Ahora, como ya mencioné, el gol estándar es una colonoscopía. Esta es una colonoscopía virtual. Podemos ver claramente cómo se da aquí una estenosis. Y esta sería el signo de la corona de manzana, ¿no? Corona de manzana. Corona de manzana. Ahora, también se aplican otros métodos de detección. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se ubica la lesión. Y aún más, esta imagen nos sirve no solamente para evaluar la lesión en la parte del colon, sino también nos sirve para evaluar toda la zona del abdomen. ¿Por qué? Porque es importante. La metástasis que realiza el cáncer de colon rectal básicamente o principalmente se extiende hacia el hígado. Entonces, el paciente puede venir ictérico porque si hay una lesión, se realiza una metástasis al hígado, el hígado puede hacer compresión a la vesícula y el paciente puede llegar ictérico. Entonces, nos permitiría evaluar ambas cosas. Un examen general de abdomen y aparte la lesión que tenemos con el recto. Ahora, se explican también otras metodologías. No solamente el bario y el aire, ahora se está haciendo también el hidrocolon, que es de algún modo un poco más cómodo para el paciente, ya que cuando se le aplica el doble contraste, al paciente le pones aire hasta el punto en que el paciente grite y dice, ya me duele. Entonces en ese punto es donde paras de inyectar el aire y ahí vuelves al paciente, hace los cambios de posición para que pueda colorear todo el colon y pueda hacerse una mejor visualización. Aquí podemos ver, este es el caso de una paciente de 49 años que ya tiene un adenocarcinoma bien diferenciado. Podemos ver imágenes en gris y imágenes a colores y claramente vemos lo que será la estenosis y los pólipos que se visualizan en la parte inferior. Es un paciente en estadio 4, si mal no recuerdo. Aquí podemos ver en la parte del recto cómo se presenta la lesión y después de haber realizado la extracción en la parte del recto. ¿Imágenes de qué son arriba? ¿Qué técnica es?
resonancia magnética. De la ampolla rectal. Delante lo que está hiper intenso, blanco, esa es la vejiga. Sí, sí. Exacto. Esa es la vejiga. Y atrás el recto, de la pared. ¿No? Esa pared que está comprometiendo ahí la fascia rectal y todo. ¿Sí? Muy bien. Cáncer de colon y recto era, ¿no? Así el tema, ¿no? Cáncer de colon y recto. Cáncer colorectal. Bueno, ¿cuáles son los signos raros de un cáncer? Pero un cáncer dice que siempre hay una lesión premaligna, que es dos Pólipos. Los pólipos es benigno, ¿ah? Los pólipos son benignos, pero es premaligna, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se ven los pólipos? Menor de, no, Son menor pequeños de 2 márgenes centímetros. de sustracción, mayores. bordes de Ah, ya. fluido, están en la luz. No adicionan a la luz, sino están dentro de la luz. ¿Ya? Son pequeños, no producen estenosis, pues son benignos. Pero se pueden degenerar, ¿no? Empiezan a infiltrar la pared y provocan estenosis. Una estenosis es un mordeo de manzana, ¿no? ¿Han visto el mordeo del clásico mordeo de manzana? Y otra característica son cortas. Siempre no son muy largas, ¿no? Son cortas. A predominio del sigmoides, recto, ahí están más frecuentes. ¿Qué más? Producen pequeñas espasticidades en el segmento, o sea, el segmento está largo, tieso, no tiene ese peristaltismo, espasticidad. Otra cosa importante, se ha visto que es cáncer de colon y recto, a pesar de que producen estenosis, no hay mucha dilatación, no hay dilatación preestenótica, como sí en otros casos, ¿ya? O sea, no hay dilatación preestenótica, el colon que está sano por encima no tiene mucha dilatación, no hay dilatación preestenótica. Muy bien. Me gusta más que hable un poco más de resonancia, porque actualmente ya resonancia hace estadiaje de cáncer de recto. Solamente nos presentó las dos últimas imágenes de cáncer de recto. Actualmente ya tenemos resonancia y con resonancia se ingreso a operar cáncer de recto. A todos los pacientes con cáncer de recto se exige que tenga resonancia, porque empieza a estadificar. Entonces estadifica, como resonancia tiene más resolución, estadifica mucosa, muscular, serosa y la fascia. ¿Ya? En resonancia nos faltó esa parte, incidir más en la estadiaje de cáncer de recto con resonancia, que es lo último que ha salido. ¿Ya? Gracias.